Pero no solo eso, yo lo he llamado a este mob una alarma andante. Aunque parezca extraño, una granja de creepers eléctricos, amigo. También podemos hacer un basurero. No, Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. El querido Glare, el golem de cobre y el Alay son los tres mobs que se enfrentarán a una votación extrema para ver cuál de los tres entra dentro de Minecraft en la próxima actualización 1.18. Hice una pequeña lista con todas las cosas que sabemos hasta el momento y que podemos llegar a hacer con estos mobs individualmente en caso, pues imagínate, en caso de que agreguen el Alay o el Glare, pues qué podemos hacer con ellos, ¿sabes? Te voy a enseñar varias cosas que podemos hacer con todos ellos, con lo cual quédate hasta el final del video que puede que te interese un montón. Lo primero que tienes que saber es para qué sirve cada uno de estos mobs. Seguramente ya te has visto el tráiler y te has visto pues el video de presentación o ya sabes, pero así rápido el Glare se ocupa de enseñarnos dónde es que están las zonas más oscuras y que pueden aparecer mobs, para que de esta forma vengamos por aquí y lo iluminemos y no aparezca ningún mob. Si la zona donde está el Glare está iluminado, el Glare se mueve hacia otro lado, por ejemplo aquí, donde no haya mucha iluminación y pueda aparecer un enemigo. El golem de cobre a su vez viene con un sistema de pararrayos que obviamente hace lo que su nombre dice, para los rayos. Si estamos bajo una tormenta, el golem va a hacer que los rayos caigan dentro de su cabeza, o bueno, en su cabeza, y sucedan varias cosas, como por ejemplo, que se desoxide. En caso de que esté oxidado, o sea que esté ya viejo, si le cae un rayo se vuelve a desoxidar, porque así es como funciona el cobre. A su vez, la propuesta que ha dicho Mojang es que si agregan el golem de cobre, a su vez van a agregar un botón de cobre igualmente, que el golem aleatoriamente lo irá presionando. Si tiene aquí dos botones de cobre, le va a dar aleatoriamente a cualquiera de los dos en un determinado tiempo. Y por último el Alay, este de aquí, que puse un loro, pero es más parecido al Vex este, por las alitas y toda la cosa y pequeñito así. El atributo que tiene es que recoge, madre mía, por ejemplo, si tengo cosas tiradas por aquí, como un montón de musgo, puedo venir con mi Alay y decirle, oye, quiero que recojas todo eso que está ahí. Le tiro una de estas, no se va, sino que lo agarra y va y lo recoge. Y con un bloque musical, automáticamente viene y tira las cosas enfrente del bloque. Así que sí, como se dan cuenta, son muchas cosas interesantes que podemos hacer con estos mobs. Y no solamente para lo que, en teoría, todo el mundo lo va a estar usando. Por ejemplo, lo más lógico es que con el Glare vamos a poder por fin iluminar completamente nuestra base. Imagínate que esta es tu casa. ¿Dónde crees que le falta luz? Obviamente en todos los lugares. Pero a lo mejor pienses que adentro está pues bien iluminado. Creo que el Glare opina lo contrario. Así que lo mejor es que pongamos una antorcha aquí y ahora sí que está todo completamente iluminado. Nos ayuda a proteger nuestra base al 100%. Pero no solo eso, yo lo he llamado a este mob una alarma andante, porque en la descripción dice que hace un sonido cuando está en oscuridad extrema, con lo cual imagínate que vas en una mina, ¡ay! Y vas muy tranquilo picando por aquí y ni te das cuenta que atrás dejaste un espacio muy oscuro y te puede aparecer un mob justo atrás. Bueno, pues el Glare se irá a ese lugar oscuro y va a empezar a gruñir para que vayas a poner una antorcha. De esa forma te va a estar protegiendo todo el tiempo. Es una alarma, amigo. De las cosas más importantes están los spawners y las granjas. Puede que parezca que ahora mismo está todo muy bien iluminado, pero ¿dónde están las antorchas? Me bebo esto y claro, aquí no hay nada de antorcha. Lo normal es que hagamos esto de aquí, chicos, y ya no aparezca ningún mob. Bueno, pues en la 1.18 van a cambiar la iluminación y van a poder aparecer mobs en la parte superior, porque la iluminación y los requisitos para que aparezcan más mobs pues cambian. Con lo cual el nuevo Glare es capaz de subir a la parte más pues donde haya oscuridad, y si es en la parte de arriba pues se va a ir moviendo hasta aquí, por ejemplo, que no hay casi luz, y te va a ir diciendo en los lugares que tienes que ir poniendo antorchas, con lo cual poniendo antorchas por aquí ya estaría iluminado. Ah no, que el Glare dice que aquí falta. Vale, bueno, le hago caso, ahí estamos.
Es una locura, amigo. De esta forma iluminaremos mejor nuestras construcciones y ya no tenemos que preocuparnos porque spawneen enemigos en lugares donde no queremos y que se nos olvida. El Alley es un mod súper chulo. O sea, la verdad, de los mobs que hay actualmente en Minecraft, este sería uno de los más bonitos. Yo lo comparo con un loro por las alitas y pequeñito así, y aparte que no se va como el Vex, pero como les digo, es muy parecido a este. Pero bueno, la mecánica es simple, recoger cosas que nosotros le decimos que recoja. La primera cosa que nos llega a la mente que podemos hacer con este mob, al menos a mí, es el tema de las granjas, chicos. ¿A ustedes alguna vez le ha pasado que tienen una granja que la quieren hacer con mecanismos y que sea automática, que se rompa solo y se recojan solo los ítems? Pero cuando crece toda la granja, que ya piensan que está lista, sucede lo siguiente: hacen que se recoja todo, pero si se fijan, quedan cosas por fuera. No sé cómo llegó ese trigo ahí, pero bueno, de aquí de la granja salió para el otro lado, y así me ha pasado mucho. Hay formas de solucionarlo con redstone y cubriéndolo más todo esto, pero que sirva para explicar un poquito mejor cómo funcionaría el tema del Vex. Bueno, el tema del Alley, el nuevo mob para botar. Literalmente no tendremos que utilizar tantos hoppers, porque simplemente con un mecanismo tal que así, con un cofre, un hopper y un bloque musical, podemos hacer que inmediatamente rompamos todo el trigo, por ejemplo. Está todo pues regado ahí para todos los lados, pero si tenemos un Alley, le damos un trigo y él irá recogiendo todo el trigo que encuentre en el camino, y cuando termine, aquí hacemos que suene y vendrá con su trigo en la mano y hace lo siguiente, lo tira aquí. Este mob todavía no se sabe si le podemos filtrar más de un ítem o cuál es la cantidad exacta que puede ir cargando. También podemos hacer un basurero colocando un bloque musical y rodeándolo de lava. Aparte de que estoy viendo que no se quema por algún motivo, pero aparece la animación de que se está quemando. Vale, podemos hacerlo tal que así. Digamos que esta es una granja o algo así, y hay mucha carne de zombie que no queremos, o cualquier otro objeto que esté tirado por ahí. Pues el Alley lo recoge y lo va tirando enfrente del bloque musical, y esto sería como una especie de basurero, ¿no? Podemos tener múltiples Alley haciendo diferentes tareas. Uno con una carne de zombie, otro con yo que sé, otra cosa. Imagínate, la carne de zombie, manzana, ese arbolito, y que lo vayan tirando para acá, todo lo que no necesitemos. Otra cosa muy interesante que pudiéramos hacer con el Alley es a los jugadores que pican muchísimos chunks. A mí, cuando yo me pongo a picar chunks, aquí toda la cosa, molesta que a veces la piedra se va acumulando y no la quiero, o sea, yo no quiero tirar la piedra cuando yo me pongo a picar todo esto, porque luego la voy a necesitar. Pero claro, pierdo tiempo subiendo y llevando la piedra en cofres y todo eso. Pues bueno, podemos hacer un tipo de filtrado en el que ignoremos la piedra y venga detrás de nosotros un Alley recogiendo la piedra que vayamos tirando y la vaya llevando hacia un paquete de cofres o una sala de cofres que tengamos. El Alley puede ir haciendo eso mientras nosotros vamos picando tranquilamente y solamente filtrando lo que queremos encontrar, como por ejemplo, quiero encontrar diamantes y carbón. Esto ahorraría muchísimo tiempo, la verdad, honestamente. Para mecanismos de redstone también se pudiera utilizar el Alley, pero ya ahí sería cuestión de ir probando las diferentes mecánicas, porque son muchísimas. El golem de cobre, básicamente la función es estar vivo e ir jugando con la redstone mediante bloques, o mejor dicho, botones de cobre, que también serán agregados al juego juntos con el golem. Algo interesante que podemos hacer con el golem de cobre es, aunque parezca extraño, una granja de creepers eléctricos, amigo. Así de tocho como se escucha. Les explico. Hay muchas cosas de las que no se sabe absolutamente nada de estos mobs, como por ejemplo con qué frecuencia va a ir el golem de cobre picando los botones estos. No se sabe. Lo único que se sabe es que lo va a hacer aleatoriamente. Pero bueno, imagínate que el golem de cobre está en un radio bastante amplio, más o menos así, y al lado de él se spawnean estos creepers. Pues bien, cuando haya tormenta eléctrica, ya que el golem va a ir moviéndose alrededor de todo esto, pues está la probabilidad y bastante alta de que le caiga un rayo en su cabeza y transforme a todos los creepers de alrededor en creepers eléctricos. Voy a hacer que aparezca un rayo en esta parte
Ahí estamos. Y si le cae un rayo al golem, pues miren lo que va a suceder. Todos los creepers se transforman automáticamente a creepers eléctricos, con lo cual podemos tener una colección bastante interesante. Mira, por allí sigue cayendo. Cayó en aquel golem de allá. También tendremos muchísima más diversión, ya que el golem de cobre puede servir de host o algo parecido, ¿sabes? Porque puede simular que es la persona que se encarga de disparar flechas. Imagínate que aquí están los botones de cobre. Esto puede estar más grande, pero bueno, que el golem de cobre puede ir automáticamente por estos lugares presionando aleatoriamente los botones y que vaya saliendo flechas totalmente aleatorias. De esa forma, pues podemos tener más diversión con amigos y crear minijuegos parecidos, ¿sabes? El último en que le pega una flecha, pues gana. Algo así. Hay muchas cosas más que se pueden hacer. Tengan en cuenta que el golem es de las pocas entidades que tiene autocuración. Aquí vemos a un golem ya verde que no se mueve y de hecho se convierte en estatua, literalmente inmovible, como apareció en el video de presentación. Podemos hacer que una vez que le caiga un rayo, vuelva a la vida y sea movible de nuevo. Podemos hacer cosas interesantes con esta función, la verdad. Estas han sido casi todas las cosas que actualmente pues yo pienso que se pueden hacer con estos mobs en caso de ser agregados al juego. Comenta si conoces alguna otra función que pueda ser útil para alguno de estos. También, si te gustó el video, obviamente recuerda suscribirte. Yo soy Lomaster y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra. Adiós, adiós, adiós.